hermano del Señor. Santiago es un siervo de Dios que ha escrito una sola carta y escrita a la congregación, porque hay cartas pastorales, hay cartas universales y hay cartas congregacionales. Esta es una carta para la congregación, es decir, para los cristianos. Yo no sabía el espíritu de la reunión, ni a qué se apuntaba, ni siquiera cuando estaba meditando esta palabra en el transcurso del día, sabía los acontecimientos futbolísticos. Pero por algo tuve que escribir algo relacionado con el fútbol. Así que, bueno, muchos no hay, pero los amantes del fútbol, no es un palo, simplemente es una reflexión, ¿no? Amén. La pregunta que nos tenemos que hacer siempre es, hay una palabra que la nombra Santiago y es el hombre o la mujer de doble ánimo. Dice que la mujer o el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En Santiago 1:6, si me siguen, Santiago nos exhorta, la palabra de Dios, a no dudar, a pedir todo con fe. Cuando uno pide con fe y no duda, puedes muchas veces encontrar la voluntad de Dios en esa oración. Dice Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Las olas no tienen voluntad propia. Las olas se mueven conforme al viento. Es decir, que la ola no puede decir yo voy para la orilla o voy para la profundidad. Su vaivén es producida por el viento y es llevada por el viento. Igual que un velero que tiene las velas, si bien lo conduce el que maneja el barco, el timonel, pero las velas son las que empujan y conforme para dónde va el viento, la nave se mueve. A veces, no sé si algunas veces, Luis o Brian, te ha pasado, pero los que hemos pasado por el subte, en las horas pico, sobre todo el subte que va de Retiro a Constitución, cuando uno sale afuera, en esas horas, parece que no vas caminando, sino que te llevan. Sí. ¿No? Porque son muchos. Y si vos querés agarrar para el otro lado, es difícil, porque van todos para aquel lado. A mí me pasó una vez, me acuerdo que hasta me reía caminando porque salí de la salida de la hora pico del subte y yo quería agarrar para el otro lado y me llevaron para una calle, vieron que tiene diferentes calles de salida, creo que salí en la Valle, yo iba para Florida, pero salí para la Valle. Y me di cuenta que era tan fuerte el empuje de la gente que no podía darme vuelta. Y hablando de fútbol, ustedes no habían nacido, yo era joven, no me acuerdo en qué año, creo que en la época de la década del 70, hubo un partido importante como el de hoy, de Boca y River, donde la cancha de River, en la puerta 12, murieron 71 personas. Fue una de las catástrofes más fuertes del fútbol en la historia de la Argentina. Lo pueden buscar en internet, lo pueden googlear y van a encontrar esta tragedia. ¿Y qué había pasado? Salía la hinchada en la cancha de River, pero creo que la hinchada era de Boca, salía y alguien, por negligencia, no abrió la compuerta. ¿Se imaginan toda una avalancha saliendo y encontrarse que la puerta estaba cerrada? No era una puertita así cualquiera, era una compuerta de metal. Y eso produjo una asfixia, un aplastamiento,
que por más que gritaban los que estaban adelante de la puerta, del portón, hacia atrás, no avancen, era tanto la turba, la gente que salía, que eso produjo 71 muertos. ¿Por qué traigo aparejado este hecho trágico? Porque a veces la vida es como esta ilustración. A veces nos empujan y no nos da posibilidad de volver para atrás. A veces somos empujados, somos guiados por circunstancias que no hemos elegido. Y ni siquiera podemos arrepentirnos porque ya está. Por ejemplo, hay decisiones, y no quiero ejemplificarlas porque son tantas que no alcanzaría este periodo de charla que les quiero dar, esta predicación. Pero a veces en la vida tomamos decisiones equivocadas y no podemos volver para atrás. La palabra inconstante, a ver, ¿ustedes conocen gente inconstante? ¿No? Que hoy empiezan algo, mañana ya no lo hacen más. No puedes contar mucho con ellos porque no tienen definido nada en su vida. Yo busqué en el diccionario y dice que el inconstante es la persona que carece de voluntad firme y continuada, es decir, que no es persistente y que hace las cosas de una forma u otra conforme a los estados de ánimo. Fíjense, ¿se imagina si uno va a trabajar por los estados de ánimo? ¿Cuánto duraría en un trabajo? Hoy no tengo ganas de ir a trabajar. Hoy llueve. Hoy me levanté y hace frío. Hoy tengo fiaca. Hoy tengo ganas de quedarme viendo un poquito de televisión. No duraríamos nada. Que nos obliga, y bueno, el trabajo, porque no nos queda otra. O la escuela. Acá hay alguien que está estudiando, no, pero en la escuela pasa también. Han pasado, los que hemos pasado por la escolaridad. ¿Cuántas veces fuimos porque nos mandaban nuestros padres y porque no nos quedaba otra que ir? Como aquel que se levanta y le dice a la mamá, tenés que ir a la escuela. No tengo ganas, mamá. Pero tenés que ir a la escuela. Pero ¿por qué tengo que ir a la escuela? Porque tengo que ir a la escuela. No podés faltar a la escuela. Y le dice, dame 2 razones, mamá. Si querés te doy 2 o 3. Primera, porque sos grande. Segunda, porque sos el director de la escuela. Y no podés faltar. A veces uno se olvida el cargo que tiene. Y pasa en la iglesia también, ¿eh? A veces tenemos roles y nos olvidamos y entonces hacemos lo que queremos con Dios. Pero después Dios también se encarga de hacer lo que quiere con nosotros. Porque hay una devolución. Dice Santiago 1.8, la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué una afirmación tan dura como esta? Porque Dios nos exhorta a que tenemos que ser constante. La persona inconstante no es una mala persona, pero no podemos confiarle tareas. ¿Se imagina si usted contratan, por ejemplo, a alguien que le haga un trabajo en la casa y de pronto, a veces pasa, ¿no? Con albañiles, sí, o con empleados domésticos o con alguien que uno lo contrata a buena fe y viene cuando quiere. Y me ha pasado a mí que he trabajado con albañiles y lo hemos contratado y lo llamamos por teléfono y nos dice, ay, la verdad que no tenía ganas de ir hoy. Y vos habías comprado el cemento, que el cemento con la lluvia se moja y si se moja se endurece y perdiste los materiales. Pero la falta de conciencia, de compromiso, hace que esa persona la próxima vez yo no la llame. ¿Quién va a llamar a una persona que no le da garantías de ejercer lo que tiene que ejercer? Por eso el inconstante es una personalidad que no tiene todavía definido lo que tiene que hacer en la vida y por qué lo tiene que hacer. No hay edad para la inconstancia.
El chico es más inconstante que el grande, y saben que psicológicamente está comprobado que un chico que se educa cuando el padre y la madre tienen diferentes visiones, es decir, que está dividida la familia, el chico va a responder a los impulsos de lo que a él le conviene. Si la mamá en ciertas cosas le afloja, va a ir a apoyarse en la mamá para que le afloje. Va a decir, ay, qué buena que es mi mamá porque me permite cosas. Y si el padre es el que pone límites, es malo el papá porque pone límites. Y cuando crece con una dualidad, eso se desarrolla psicológicamente y después de grande picotea en todas las cosas y es una persona que no tiene definido lo que es su vida. Pero el constante es aquel que dice, yo voy a la iglesia, voy a la escuela, voy a trabajar, hago mi tarea, llueva, truene, me sienta con ganas o no me sienta con... Hoy lo hablamos con Luciano al principio. Porque no es cuestión de que decir uno cómo me siento, hago las cosas, sino qué es lo que tengo que hacer en la vida. Y en la proyección de cada tarea es lo que hace, demuestra lo que uno es. Por eso yo de muchas cosas puedo jactarme que me faltan y soy muy débil, pero de una cosa soy consciente que la constancia siempre me ha llevado al éxito. Amén. Si no, miren acá el trofeo, lo que me costó la conquista. Lo que me costó la tierra prometida. Más de 2 años. Que sí, que no, que más o menos, y veremos. ¿No? Así. Pero yo era firme. Y yo creo que en todas las cosas. Porque la constancia hace en nosotros un carácter, y el carácter se desarrolla. La persona que tiene carácter no es la persona que grita más fuerte. A veces decimos, ay, qué carácter que tiene ese. Y entonces decimos, ay, porque alza la voz. No, la persona que tiene carácter es la persona que no se doblega ante ninguna circunstancia. Así es. Es la persona que, como la caña, se puede doblar, pero no se quiebra. El viento la puede hacer tirar para un lado o para el otro, pero siempre está firme. ¿Vieron cómo esos muñecos? No sé si ahora... Sí, sí. Yo cuando era chico tenía un muñeco esos que tenía una base sólida, le pegaba, se iba para abajo y volvía para arriba. Le pegaba y... Bueno, hay personas que son así, que son tan firmes, que por ahí no gritan, por ahí no tienen una personalidad fuerte, pero sin embargo, firme. Firme y firme. Y hay otros que son hechos hervida. Y después, la primera de cambio, hoy hablaba Marina sobre los 2 cimientos, ¿no? El que edifica su vida sobre un cimiento blando, toda su vida va a ser blanda. Y como la salida del subte te va a llegar de un lado para el otro. Jesús dice en Mateo 5:37, la forma como tenemos que ser ante la vida. No solamente ante Dios, que es importante porque es Dios de la vida, sino ante las relaciones interpersonales. Cómo tenemos que ser en el trabajo, cómo tenemos que ser con los compromisos, cómo tenemos que hacer con cada situación que nosotros, valga la redundancia, nos comprometemos. Miren, desde el año 2006 que venimos, antes también, venimos haciendo obras de teatro. Algunas están plasmadas ahí. La gente que ha llegado al fin y ha logrado estrenar la obra de teatro con nosotros fueron porque fueron constantes. Y venían a los ensayos, ¿te acuerdas, Luis? Cuando hicimos los 10 mandamientos, es decir, venir de los ensayos, La pasión. cansado del trabajo, la pasión, es decir, cansado porque todos trabajaban y subían al escenario y con la lengua afuera, pero después, claro, es lindo cuando se estrena la obra y los aplausos. Pero todo ese seguimiento constante, y bueno, eso da frutos. Dice Jesús, Mateo 5:37, que tu sí sea sí y tu no sea no. Lo demás procede del mal. Miren que hay personas que decís, venís, voy a ver. No voy a pensar. Está bien pensarlo. Pero a veces tenemos que decir sí o no. Y hay gente que dice, yo no quiero decir no para no quedar mal. Quedás mal cuando fallás, no cuando decís no. A veces yo digo no me interesa. Hoy justo me mandó un WhatsApp una invitación
importante de unos pastores que nos reunimos cada tanto en Capital. Dije, no puedo. ¿Para qué voy a decir voy a ir y después no voy? Porque esa silla queda vacía y cuentan conmigo. No puedo pensar, ¿qué van a pensar si no voy? El que van a pensar no está en el Evangelio. Nosotros no estamos para, evaluar si el otro se va a sentir mal o bien porque no vayamos o no cumplamos. Quedamos mal cuando realmente fallamos a la palabra. Hoy todo se hace por contrato. El que alquila una casa tiene que firmar contrato, buscar garantía, a veces 3 garantías. El que pide un préstamo necesita una variante de contrato. Pero mi abuelo era un hombre de palabra. Y él me decía, yo no sabía lo que era firmar un papel. Yo decía, voy a pagar la plata a fin de mes y pago. Y no tenía que firmar nada. La palabra hoy perdió peso, se devaluó, porque la gente no dice ni sí ni no, dice ni. Y para los ni no hay garantía. Y Dios no quiere que nuestra vida sea un ni, sino un sí o un no. Dice, lo demás viene del maligno, es decir, que el diablo es ambiguo, pero Dios no es cambiante. Dios es sí y es amén. Dice un psicólogo cristiano, el peligro que corre un inconstante es que le gusta estar entre los dos bandos. Quiere quedar bien con Dios y el diablo. Mira que hay gente que dice, yo me quedo bien con todo el mundo. Eso no es buena persona. Porque siempre te vas a llevar, siempre vas a tener enemigos. Siempre vas a tener personas que no te van a caer bien. Y viceversa. Pero a veces es preferible tener personas que nos quieren, pero que pueden contar con nosotros, y no que contás con todo el mundo, pero no, en definitiva no contás con nadie. Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a 2 señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro, o se apegará a uno y despreciará a otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. No puedes servir a Dios y a tus intereses propios. Pues por ahí no somos ricos de plata, pero tenemos otros intereses, otro tesoro. Dice que donde está tu tesoro, está tu corazón. Y por ahí tu tesoro es algo que lo tenés muy guardado, pero que no es Dios. Yo conocí a una persona muy pobre, pero decía, yo tengo un orgullo, que es mi orgullo, y se jactaba de su orgullo. Yo digo, con tu orgullo no vas a ningún lado, porque Dios reprende a los orgullosos. La humildad es lo que vale. Jesús siempre fue determinante. En Mateo, no lo busque, 12:13-30 dice, el que está conmigo, pero el que no está conmigo está contra mí. El que no recoge, desparrama. Dice literalmente, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Jesús fue claro. Y el Señor en esta noche es claro. O estamos con Él, o estamos con el mundo. ¿Somos o no somos? Somos parte del pueblo de Dios, aprendiendo siempre del pasado. Acá hay un pasaje que les voy a leer ahora, eso sí, si lo quieren buscar, en Primera de Reyes 18:21. El pueblo estaba dubitativo si servir a Dios o a Baal. Saben que Baal era un dios pagano y el pueblo estaba como débil, pasaban cosas, se enfermaban, les pasaban dificultades críticas. Y un día el profeta Elías se paró ante ellos, y así dice Primera de Reyes 18:21. ¿Hasta cuándo vacilarán entre 2 opiniones? Si son del Señor, díganle en sí al Señor. Y si son de Baal, que es Dios, díganle en sí a Él. Pero el pueblo, fíjense, no respondió ni una palabra. ¿Saben por qué el pueblo cayó? Porque en el fondo no sabía lo que quería. Cuando no sabemos lo que queremos, estamos entre 2 aguas.
Si soy del Señor, tengo que demostrarlo con mi vida y con mis hechos. Baal viene a significar el paganismo. Lo decía el jueves, lo que tuvieron en la reunión. Hay gente que tienen a Dios, pero por la duda tienen también a otros santos, y tienen a Gauchito Gil, y tienen un montón de... ¿no? La cintita roja y la listra de ajo. O sos de Dios o no sos de Dios. Es un tiempo donde tenemos que definirnos. No podemos vivir una dualidad. Porque así como uno no puede contar con un inconstante, Dios tampoco puede contar con un inconstante. Es dura la palabra de hoy, pero es definitoria. ¿De qué lado estamos? Como decía ese periodista, era, ¿de qué lado estás? No, ni me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? Uno rubiecito, bueno, no importa. ¿Qué podemos deducir con esta enseñanza? Que no podemos vacilar, que tenemos que tener clara nuestra misión y sobre todo saber que Dios va a premiarnos cuando nos hemos decidido seguirlo a Él. Estaba Pedro, estaban los discípulos y Pedro siempre vieron que era el que más hablaba. Y entonces, cuando se fueron todos, porque a Jesús lo abandonaron mucha gente, cuando ya Jesús no le daba el pan y las peces, vieron que a veces uno, cuando recibe la bendición de Dios, está con Dios, pero cuando Dios ya no te da la bendición, siempre Dios te bendice, pero aparentemente no te la da porque tiene un propósito, ya nos alejamos del Señor. Dejamos de orar, dejamos de congregarnos, dejamos de tener una vida piadosa con Dios. Entonces se fueron todos y se quedó Jesús con los discípulos. Esa famosa frase de Pedro, ¿dónde iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Cuando él le dijo, quieren irse, también ustedes. Y Pedro después en otro momento dice, Señor, nosotros hemos dejado nuestra familia. Yo he dejado a mi esposa, he dejado mi trabajo, yo no pesco más, te sigo a vos. ¿Qué pasa con nosotros? Y Jesús le dijo, todo aquel que deja todo por mí va a tener acá el 100 por 1. ¿Saben qué es el 100 por 1? 100 veces más de lo que tenés y de chapa la vida eterna. Amén. Es decir, cuando el corazón no es vacilante, no es dubitativo y dice, yo Señor te voy a seguir las buenas y las malas, cuando me des o no me des, yo sé que vos me vas a premiar en los momentos de escasez, vos me vas a bendecir en los momentos de dificultad y me vas a levantar, y como decía la pastora, vas a aderezar mesas, vas a darnos el gustito de aquellas cosas que la vida no nos puede dar, porque tú eres mi pastor. Amén. Y nada me va a faltar. Amén. Eso es la constancia. Es decir, Señor, estoy contigo. Segunda de Pedro 2:14, la persona inconstante y doble ánimo fácilmente es seducida por el diablo. ¡Ah! Agarrate Catalina, ¿eh? La persona inconstante siempre es seducida por el mal. Siempre. Dice Pedro, en 2 de Pedro 2:14, dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. No lo digo yo, menos mal que lo dice Pedrito. Yo estaba buscando la palabra, esta palabra fue escrita en griego. Pero como en guaraní, que a veces me dice mi esposa, escuchar guaraní que tiene unas expresiones que el castellano no la tiene, porque tiene su riqueza. Bueno, el griego también tiene su riqueza. Y esta palabra en griego, adúltero, no se refiere solamente a la infidelidad del esposo a la esposa o viceversa, sino que tiene que ver con todo lo que se adultera. Lo voy a poner un ejemplo contemporáneo y ustedes me van a entender. El vino es vino, pero si le pones gaseosa lo adulterás. La leche es leche, pero si le pones agua, la adulterás. Y acá se refiere que adulterar es aguar los principios de Dios. Entonces dicen que creen en Dios, pero a su manera. Yo creo en Dios, muchos dicen, pero no voy a la iglesia, no leo la palabra, no oro. Entonces, ¿en qué crees? Es como si le decís a tu esposo o a tu esposa, yo creo en vos, pero con vos nunca hablo. ¿Qué lo tenés, figurita pintado?
Somos amigos de siempre. ¿Cuánto hace que nos salen juntos y charlan? Ah, nunca. Entonces, ¿qué clase de amigos? Había un pescador que daba conferencia de pescado y cómo pescar y cómo tirar la red y qué sé yo. Y tenía en su casa redes y tenía cañas y tenía de todo. Y un día le preguntaron, ¿cuántas veces usted fue a pescar? Ah, nunca. Pero lo leí. ¿Saben cómo sé? Porque lo leí. Nadie puede transmitir lo que no ha vivido. Entonces no podemos nosotros decir que somos fieles a Dios cuando en la vida dejamos mucho que desear. Es duro la palabra. Por eso dice, tener los ojos llenos de adulterio, es decir, que tenés una mezcla, un matete en la mente, no te saciás de pecar, es decir, seducen las almas inconstantes y tiene un corazón volcado a la codicia. La codicia es un gran pecado, es la persona que quiere amarrocar y quiere hacer cosas y en el fondo es insatisfecha, es inconstante y está vacía en su corazón. Y es manipulada por el maligno. Porque el maligno ya no te predica, te va a decir, ¿y para qué vas a ir a la iglesia si qué es lo que te tomas y hacer plata en tu casa? ¿Y para qué vas a leer la palabra y orar? ¿Para qué? Trabajás y lo importante es que trabajes. Es decir, empieza como a manipularte y te va llevando, porque hay codicia en tu corazón, porque tenés acá adulterada la palabra y tenés un matete y entonces vas como viento llevado por esas olas del mar, dice Santiago, que van y vienen pero no tienen... ¿Saben qué? ¿Vieron la ola? A mí me encanta el mar. Cuando voy al mar me gusta sentarme, cuando no hay gente, me gusta sentarme en una roca y ver la ola como va y viene. Y yo digo, va y viene pero no tiene destino. Y hay gente que va y viene y no tiene destino. Y no saben para qué están en la tierra. Por eso el Señor tiene que trabajar en nosotros. Santiago 4:4, el que lo quiere lo busca, dice, oh almas adúlteras, lo mismo que decía Pedro, con el mismo significado, almas confundidas, almas aguadas, almas que han mezclado el vino con la gaseosa. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad de Dios? ¡Guau, ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad de Dios? Cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué es el mundo? Yo lo he explicado un par de veces desde acá. El mundo es el sistema. El sistema quiere hacerte de una forma feliz. Y vos tenés que mostrarle al sistema que es del mundo que la felicidad no pasa por lo que ellos me quieren vender, sino porque yo tengo a Dios en mi corazón. Amén. El mundo te dice, sé feliz, tener una tarjeta de crédito, sé feliz, tener un auto último modelo. Y hay gente que se frustra y trabajan a destajo y dice, yo conocí un varón que decía, yo trabajo 14 horas por día más porque le quiero dar todos los gustos a mis hijos y que vayan a la escuela privada. Y digo, ¿cuándo lo ves a tus hijos? Y casi nunca, porque cuando llego a la noche están durmiendo. Entonces digo, ¿qué clase de vida le estás dando a tu hijo? Le estás dando esto, material, pero nada más que eso. ¿Vieron como la tarjeta esa de las 2 bolitas, muy conocida, que dice que hay cosas que no te puede dar la tarjeta? Bueno, en el mundo hay muchas cosas que no te puede dar. Una falsa felicidad, una pasión, que cuánto dura esa pasión y después y encima pierde. Es decir, todas esas cosas que parecen lindas, pero que a veces nos pueden como seducir. Y no es palo, porque yo también respeto al deporte, sino me refiero al énfasis que le doy a todas las cosas. Hay gente que discute por discutir. Yo veo en Facebook gente que discute por discutir, y vos pones A y te dicen B, C, D, y digo, ¿cuánto tiempo pierden para eso, para discutir? Y se crean rivalidades, pero rivalidades virtuales, porque después se ven la cara y ni hacen eso, porque arrugan. Ni se conocen. Ni se conocen. O revolucionarios.
Conozco gente en el Facebook que quiere libertad argentina y no salen de la casa. ¿Se imaginan? El general San Martín. Voy a libertar a los Andes de mandar un WhatsApp. Simón Bolívar, voy a libertar a Latinoamérica por Facebook. No, tenés que salir a la calle. Tenés que hacer cosas. Tenés que moverte. Chiquita, movete. Había una canción de movete. Jesús se movía. Jesús no era. Yo creo que si el Señor estaría acá en carne propia, usaría todos los medios, porque Él buscaba los medios. Pero siempre trataba de tener el contacto con el ser humano. En una época, cuando empezó a surgir la iglesia electrónica, ¿saben cuál es la iglesia electrónica? La iglesia que salía mucho en televisión, bueno, hasta en YouTube, en todos lados. ¿Qué es la iglesia electrónica? Vos ponés YouTube predicación y tenés para empapelar todo Buenos Aires, tenés para las 24 horas. ¿Está mal? No, uno puede escuchar una predicación, no está mal. El tema es que si yo eso me va a saciar y voy a perder la vida congregacional, entonces está mal. Porque hay algo que nunca puede ser suplantado y es el contacto cara a cara con el ser humano. Amén. Yo le decía, lo he dicho algunas veces acá, ¿por qué me gusta el teatro? Porque es el único arte todavía fresco donde ves el actor ahí, cerquita. La película puede tener los mejores efectos especiales, pero siempre va a ser fantasía. ¿Amén? Amén. Jesús también usaba el marketing, ¿eh? Dice que cuando había mucha gente y no sabía cómo hablar, pidió prestado una barca, se puso ahí en la barca y empezó así, produjo. Jesús, saben que no era invitado a una sinagoga, no era un pastor marketinero. No tenía convención que lo invitaba, porque lo habían bajado de todos lados. Entonces él creaba sus propias prédicas al aire libre, y se iba a la playa, y se iba al campo. Es decir, no lo frenaba el no de los religiosos, al contrario, lo potenciaba. Amén. Para ser más predicador. A mí no me tiene que frenar el no del mundo para dar la palabra de Dios. Amén. Y buscar todos los medios. Y está lindo a veces cuando nosotros vemos en YouTube lo que filmamos, lo que compartimos. Está bueno porque por ahí hay gente de otro lado que ni siquiera nos conoce, pero una palabra puede ser de bendición. Amén. Pero nunca eso puede suplantar lo que es esto, el milagro de la congregación. Amén. 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 Yo quisiera terminar con una reflexión y una oración. Que el Señor nos dé la sabiduría para no claudicar, o Dios o el mundo. Que mi sí sea sí y mi no sea no. Y que sobre todo, si soy inconstante, pedirle perdón al Señor y empezar a ser constante. Aunque en las pequeñas cosas. Porque Jesús dice, si sos fiel en lo poco, en lo mucho te voy a poner. En las pequeñas cosas. Yo, las personas que me han tocado en mi corazón, testimonios de personas, son las personas que estaban trabajando, estudiando y sin embargo no dejaban nunca a un costadito a Dios. Buscaban el momento para agradar al Señor. Porque no hay impedimento que pueda frenar. Por eso a veces cuando veo holgazanes, no lo digo por ustedes, entiéndanme, pero a veces hay en el mundo cristiano holgazanes que no estudian, no trabajan, no hacen nada y ni siquiera se congregan. Eso es lo peor. Pero cuando vos trabajás y vos venís del trabajo cansado, o como hoy Sani que está con la panza, que está ahí, parece que un globo que está por reventar, y no da más, y viene, y la hermana, y todo todo lo que están acá, y muchos que no están porque trabajan y otros porque no pudieron. Es decir, el esfuerzo de venir, de estar, de compartir, de tratar de cargarnos las pilas, porque para eso estamos como congregación, y el único que nos puede dar el cargador que nunca se acaba, ¿no? Porque el cargador se puede mimar, pero el cargador que nunca es el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar para no ser inconstantes. Vamos a orar para que nuestro sí sea sí. Y cuando te digamos, ¿querés seguir al Señor? Sí, yo lo voy a seguir. Y por ahí en un entusiasmo y después al otro día te volviste para atrás, eso no sirve.
Seamos constantes. Padre, esta palabra de Santiago que hemos compartido, como la de Pedro, son palabras duras, son palabras que nos confrontan, que muchas veces nos ubica cuando estamos desubicados, pero la queremos compartir en esta noche para que podamos todos aprender a ser fiel en los compromisos que hemos tomado. Mucha gente que está acá que por razones laborales no están, pero otros, Señor, tienen motivos que ellos sabrán por qué. Te pedimos que los toques con tu Espíritu Santo. Amén. Para que puedan ellos también entender, aunque no están en este momento, que el sí no es hacia el pastor ni a la pastora, sino hacia ti, Señor. Te bendecimos por esta palabra y creemos que tú premias la constancia, tú premias la fidelidad, tú premias el sí, amén, que cada día empezamos cuando nos levantamos y nos acostamos. Señor, en un mundo cambiante que hoy desecha al que es anciano, que hasta a veces desecha a los niños recién nacidos, un mundo que descarta todo, Señor, como los pañales, descarta todo, ayúdanos a no ser descartables de los compromisos, a no cambiarlos por las emociones, a no decir no siento hacerlo hoy, sino que más allá del sentimiento seamos fieles al compromiso que hemos pactado contigo, Señor. Porque es contigo que lo hemos pautado, Señor, no con el hombre. Señor, como decía el profeta Elías ante los adoradores de Baal, ¿hasta cuándo vais a claudicar en vuestros corazones? O estamos con Dios o estamos contra Dios. Pero tú no quieres, Señor, una ambigüedad en nuestras vidas. Ayudarnos a ser fieles, constantes y firmes en la fe. Por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.